Muy bien. Nunca he sido diestro en esto, de manejar micrófono. Así que vamos a estar a dar continuidad en esta mañana al estudio que estamos haciendo del libro de Hechos, y nos encontramos en Hechos capítulo 3. Hoy vamos a compartir los versos del 11 al 21. Y los versos del 11 al 21 son una continuación de el milagro que se registra por Lucas en el templo, donde Pedro y Juan sanan a un cojo. Pero la lectura del 11 al 21 nos va a dar un trasfondo y un propósito para ese milagro. Así que, ¿alguien que me quiera leer? En Hechos capítulo 3, versos del 11 al 21. ¿Cuál era este? Ve. 16. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico, que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Muy bien. Tenemos entonces en la narración que hace Lucas, no solamente nos habla de lo que es el milagro, sino el propósito que está detrás de ese milagro. Así que comienza compartiendo. Próximo, por favor. Así que tenemos a Pedro, tenemos a Juan y tenemos al cojo que fue sanado.
Y ellos estaban en el pórtico de Salomón. ¿Qué pasó? El cojo era alguien conocido en el templo, alguien que lo llevaban para que buscara limosna. Segundo detalle, está en el pórtico está en la parte exterior del patio. ¿Y por qué está en la parte exterior del patio? El cojo, ¿por qué estaba allí? El cojo estaba en esa parte. Estaba pidiendo limosna. Muy bien. ¿Pero por qué estaba afuera y no estaba en el templo? Creo que como él era cojo. Bien. Quiero que vean el detalle. En ese tiempo, no, que si te ayudo con el micrófono, para que no tengas que estar. Ay, no. Ah, verdad, vamos a hacer algo. Quédate con él. Ahora sí, funcionamos mejor. Muy bien. Hay un detalle. Aquellos que tenían este tipo de condición, no se les dejaba entrar y permanecían fuera. Y es algo que cuando estaba preparando esto me chocó, porque el templo no es un lugar de oración, no es un lugar al cual tú vas en necesidad. Cuando tú estás en una condición, sin embargo, no, si tú estabas así, no, te quedabas fuera. Y en caso de que fueras sanado, tenías que ir ante el sacerdote te evaluaba y entonces te dejaba extraño. Coño. Fuera de liga. Pasa que a veces que en ese tiempo pensaban que personas que estaban así eran impuros, porque era por algo malo que habían hecho. Muy bien. Pero regresamos. ¿Y dónde? ¿Qué oportunidad le estamos dando? ¿Qué solar? ¿Dónde pueden conseguir la paz? Si donde se supone que es el lugar primario donde damos consuelo, extendemos misericordia, todas estas cosas, no puede entrar. Pero ese era el contexto de ese momento. Y traigo esto porque todo esto va pintando lo que sucede en esta parte, en el propósito y el contexto de ese milagro. Así que, ¿qué hizo Pedro? Pedro tomó eso no para que lo miraran a él, no para que miraran a Juan, no para que dijeran, mira lo que somos nosotros, sino que tomó esto para poder compartir la verdad del Evangelio y llevar el mensaje de arrepentimiento y perdón. Próximo, por favor.
Así que Pedro se dirige a ellos, los llama varones israelitas y les dice, ¿por qué se maravillan? ¿De dónde viene la fuente de ese poder? Así que Pedro está dando testimonio de Jesús. Y quiero en la lectura enfatizar, las personas que estaban allí ven al cojo que está caminando, que está con ellos, y todos se reúnen a la vuelta. Verso 12, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y para mí eso es una referencia bien importante. Y la traigo a nuestro tiempo porque cuando ocurren situaciones como esta, hay muchas personas que se lo atribuyen porque tienen algo especial. Sin embargo, lo que nos está enseñando la palabra es que nosotros no tenemos ni el poder ni tenemos la fuerza para hacer obras especiales, sino es el testimonio de la obra de Cristo en nosotros la que se manifiesta. Así que cuando es del Señor es para la honra y gloria de Él. Y eso debe ser medular cuando hay otras cosas o otros nombres o otras situaciones que se ponen en medio. Yo tengo mucho concern con eso, porque realmente nos está presentando lo que nos trae la palabra. Cuando viene del Señor, reconocemos que no es por nuestra fuerza. También, en el verso 13, dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahora tenemos otro caso más allí. Desde que comenzamos a compartir en Hechos, Pedro les ha estado exponiendo, y tenemos que mirar el contexto en espacio y tiempo. Es en el mismo momento en que, unos meses antes, mes y pico antes, habían crucificado a Jesús. Y les está haciendo consciente, Pedro, ese que ustedes conocieron, ese que hizo los milagros, ese que llevó el mensaje, ese que ustedes entregaron, que ustedes dieron falso testimonio, ese que cuando lo iban a dejar, ustedes dijeron, no, dame a Barrabás, que es la referencia que se está haciendo. Lo que estamos haciendo es por el poder de Él en nosotros. Así que es un testimonio de la obra de Cristo y cómo esa obra de Cristo se sostiene y cómo el Espíritu se está manifestando a través de cada uno de ellos. Y eso está ocurriendo allí. Pero eso no es nada diferente de lo que estamos llamados nosotros y no es nada diferente del Espíritu que está con ellos, es el mismo Espíritu que está con nosotros hoy. Y quiere decir que aquellas obras que hacemos las hacemos para la gloria de Dios y no para la gloria nuestra.
y que reconocemos lo que es el poder de Dios obrando para con nosotros. Y le está diciendo directamente, varones israelitas, porque ellos fueron la base. Alguien que me busque Éxodo 3:6 y me lee del 14 al 15. Y me levantan la mano para trabajar con esto. Éxodo 3:6 y 14 al 15. Iris. Dice así en Éxodo 3:6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llegó yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Muy bien. Y cuando yo me pongo a pensar en esa expresión, yo soy, es algo especial, porque como que no hay otra cosa. Yo soy. Y yo soy, te envía. En ese momento Dios está hablando directamente con Moisés. Pero cuando yo voy al Nuevo Testamento, principalmente en el Evangelio de Juan, vemos extensas referencias de Jesús. Yo soy. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. O sea, la expresión yo soy es una expresión que tenemos entonces y que traemos, que nos habla de la divinidad de Dios. Para la divinidad de Jesús con referencia también a Dios. Dios se refiere yo soy, Jesús se refiere yo soy. Con Natalie. Yo creo que también es Dios estableciendo de que Él se define a sí mismo y Él no cae bajo la definición que nosotros podamos tener de Dios. Muy bien, muy bien. Próximo, por favor. Okay. Continúa entonces Pedro haciéndolos responsables por el arresto de Jesús, por haberse opuesto a su excarcelación cuando Pilato había decidido ponerlo en libertad. Este que le condenaban a viva voz era santo, justo, en clara referencia a los profetas. Y está haciendo énfasis en unas características y en unos atributos que mostró Jesús, cumpliendo entonces Zacarías 9:9, alguien que me lo lea por favor, Isaías 53, 10 y 11. Isaías 9:9 y, perdón, Zacarías 9:9, Isaías 53, 10 al 11. Zacarías 9:9.
Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Muy bien. John, y esa referencia que vemos allí, que la está diciendo el profeta Zacarías, ¿cuándo se cumplió? Cuando nació Jesús. Muy bien. Y después de eso, esa descripción que te está dando. Cuando iba llegando al templo que se montó en el asno. Correcto. Eso es cuando está en ese tiempo de Pascua, que está esa última semana que va llegando. ¿Verdad que como lo está describiendo Zacarías, es como lo vemos entonces en los evangelios? De la misma manera, montado en un asno. Iba entrando entonces. Y como lo clamaban allí, Hosana, ¿verdad? Y lo reconocían como el hijo de David. Y el hijo de David era una referencia que se hacía al Mesías. Muy bien. Entonces, Isaías 53, 10 al 11. Yolanda, ¿tú me lo vas a leer? Muy bien. Isaías 53, 10 al 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Muy bien. ¿Cuándo vemos eso ejecutado? Muy bien. Tenemos aquí que 700 años antes, Isaías está hablando de aquel. Y las descripciones que hace, Jehová quiso quebrantarlo. Así que lo que sucedió con Jesús era algo que estaba ya dentro del plan de redención de Dios. Y quiero que veamos y entendamos esto. Lo que sucedió con Jesús ya estaba preestablecido dentro del plan de redención. Ok, vamos a pensar esto un poco. Tengo que quedarme aquí. Ok, vamos a pensar esto un poco. Hay personas en nuestro tiempo que ¿cómo hacen la cuestión esto de los multiversos o multimundos o multicosas? Que lo que hacen es que buscan mundos alternos o alternativas alternas. Sin embargo, cuando nosotros entendemos los atributos de Dios, uno de los atributos de Dios es que es inmutable, no cambia. Así que lo que nosotros podemos ver a través de la palabra es que desde Génesis 3 cayó el hombre. Y hay personas que me dicen, ok, uno, ¿por qué Dios, si creó a los ángeles, creó a Satanás? Dos, ¿por qué si se descarriló Lucifer o el ángel de luz, no lo eliminó en ese momento?
y dejamos entonces a Adán y Eva tranquilitos. ¿Y por qué si Adán y Eva se descajilaron en el diluvio no se fueron todos entonces al latón? Entonces, comenzamos a mirar y a buscarle lógica humana a lo que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Y lo que quiero ver en todo esto es cómo Él lo decidió así. Y lo está ejecutando como dijo que lo iba a hacer. No dependiente de lo que yo crea o yo piense o lo que tú creas y tú pienses. Él está ejecutando como Él lo dijo en su palabra. No en mi opinión. No en la opinión de otros. En lo que Él estableció en la palabra. Lo está ejecutando de esa manera. Y yo lo que puedo ver en esto es que ciertamente los atributos de Dios se muestran dentro del plan de redención. Eso sí yo lo puedo ver. Puedo ver el amor, puedo ver la misericordia, la omnisciencia, puedo ver la omnipotencia, puedo ver los atributos que son comunicables y los atributos incomunicables que solamente son de Él. Los puedo ver allí. Así que en esta referencia de Isaías lo que está estableciendo 700 años antes es esto es lo que va a pasarle al Mesías. Como John leyó, Zacarías está diciendo, mira, va a entrar de esta manera y así mismito entró. Así que la inspiración de la palabra es obra del Espíritu que utilizó a más de 40 autores a lo largo de casi 1500 años y presentan lo que a todas luces nos lleva a entender la obra de Cristo, que fue el ejecutor del plan de redención. Así que les hizo conscientes de su culpabilidad por la muerte del autor de la vida. Y esta referencia indica que Jesús fue partícipe junto al Padre y el Espíritu Santo en la creación. Entonces vamos a entrar ahí a otro punto que está utilizando Pedro y les está haciendo claro a ellos. Le está diciendo, a ese que ustedes hicieron es el autor de la vida. ¿Dónde lo vemos? Juan 1:3, ¿quién me lo lee? Vamos atrás. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien, sígueme el próximo, por favor, el 4. En Él estaba la vida y la vida era luz de los hombres. Muy bien. Y sígueme el 5, por favor. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy bien. Vemos entonces allí que en esos primeros versos que tenemos del Evangelio de Juan, claramente te está diciendo que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, haciéndonos referencia a Génesis 1 y la creación. Porque hay personas que hablan y dicen, pero es que en Génesis 1 solamente habla de Dios
como creador y habla del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo y no habla allí de Jesús. Así que para nosotros algo importante es que Dios Padre, y mira cómo lo estoy usando, Dios Hijo y Dios Espíritu han estado desde el principio. Misma esencia, mismos atributos, tres personalidades. Y vemos, y vamos hoy a predicar un poquito de eso también, vamos a ver cómo se caracteriza cada uno de ellos. Y lo que vamos a compartir hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 15, nos va a estar hablando de Dios Padre, nos va a estar hablando de Jesús como Dios Hijo y nos va a estar hablando del Espíritu Santo. Así que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Próximo, por favor. Así que Jesús, la fuente de la vida, santidad, era al que ellos habían matado. Dios los había levantado de los muertos, Dios lo había levantado de los muertos, y la sanidad del hombre cojo era un testimonio de que Jesús estaba vivo. Y me detengo allí porque el propósito del milagro que ocurrió allí tiene este trasfondo de que Pedro, de que Juan, que habían sido discípulos de Jesús, que habían sido identificados con Él, tenían el mismo poder que tenía Jesús. Entonces hay personas que me dicen, espérate. Porque Jesús era Jesús, Jesús era el Hijo de Dios, ¿cómo que tenían el mismo poder? Y cuando vemos la palabra, ¿qué es lo que hace Jesús? Juntamente antes de su proceso de ascensión, en el tiempo que compartió con ellos, era reforzar de que ellos iban a hacer cosas iguales, cosas mayores que las que él había hecho. Pero como vamos a ver también, y ese es el problema cuando predico, como vamos a ver también hoy, están todas esas cosas y las vemos y nos gustan y son buenas, pero igual pasó él por prueba, por persecución, fue aborrecido, y de esas cosas vamos a ver, por eso nos va a pasar a nosotros, por estar identificados con él. Así que Pedro añade que las acciones del pueblo eran el resultado de ignorancia. Ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Pero en nuestro tiempo pasa lo mismo. Y el problema de nuestro tiempo es que hay mucha más información. Tenemos la palabra, hay mucho más detalle que se comparte con nosotros. Y aún así, las personas lo resienten, las personas quieren cerrar su oído, las personas no quieren afrontar y verse, estar, porque no quieren sujetarse a nada ni a nadie. Lucas 23:34.
¿Que no tiene? Lucas 23. Está ahí al lado. Lucas 23, 24. Espérate, 23, 34, ¿verdad? 34. Sí, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. Muy bien. Tiempo en la cruz. Y está diciendo, mira, Jesús mismo está diciendo, perdónalo. No le tomes en cuenta. Perdónalo. No saben lo que están haciendo. Pero ese no saber lo que están haciendo los excusa de lo que están haciendo. Así que vivimos en el tiempo de la gracia. Vivimos en el tiempo en el cual a través de Cristo hay una oportunidad de reconciliación. Y lo que está haciendo Pedro aquí es primeramente hacerlos conscientes de lo que habían hecho, hacerlos conscientes de pecado y llamarlos al arrepentimiento. Así que, próximo por favor. ¿No? Ok. Los sufrimientos y la muerte de Jesús fueron también el cumplimiento de las profecías que Dios había revelado como parte de su plan de redención. Pedro vuelve a exhortarlos al arrepentimiento, al cambio de pensamiento y su actitud ante la obra redentora de Jesús. Entonces, verso 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Un verso hermoso, márcalo, tenlo presente, porque hay un principio básico en nuestro tiempo que es que las personas necesitan reconocer su condición de pecado para que puedan arrepentirse, porque si no reconoces la condición de pecado, lo que quieres es tener una relación con el Señor haciendo lo mismo que haces ahora. Y muchas veces mi preocupación está en que decimos, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres recibir el amor de Dios? Pues acéptalo. Y si lo aceptas, todo está bien. Mi problema con eso es que no hay un elemento de arrepentimiento. Más grave aún, en nuestro tiempo, se presenta como que es que Jesús te quiere mejorar para que tú seas un mejor tú. Sin embargo, la palabra me enseña que cuando he reconocido a Cristo me convierto en embajador de Él. Y 2 Corintios 5 nos dice que mas ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pues no es que Él quiera que yo sea un mejor yo,
sino que el propósito de su obra es que nos parezcamos más a Él, porque somos hijos y coherederos de la promesa. El arrepentimiento me lleva a reconocer estas cosas no están bien, estas cosas tienen que ser puestas ante el Señor, estas cosas quedan entonces a un lado, porque hay unas que son mejores. Así que allí vemos entonces la importancia de esta exhortación. Y quiero ya dejarles con algo. El principio del arrepentimiento. 1. Convertirse significa volverse a Dios. Para que los pecados, incluso el de rechazar, el de negar y de matar a Jesús, se ha borrado. Limpiado, tachados y destruidos. Y de esa manera podamos llegar a la presencia del Señor y gozar de tiempos de refrigerio. Eso es lo que significa ese arrepentimiento. Convertirse, volverse a Dios. La parte de que los pecados sean perdonados incluye el de rechazar, negar y haber matado a Jesús. En ese contexto y aún en el nuestro se rechaza, se deja de un lado de una forma tan fácil en nuestro tiempo, porque no se reconoce lo que significa la obra de Jesús para su vida. Así que cuando son borrados o perdonados, habla que somos limpiados, tachados y destruidos. Y es entonces y solo así que llegamos a la presencia del Señor y podemos tener tiempo de refrigerio. Las bendiciones y el poder de Dios son recibidas por gracia desde nuestro arrepentimiento y conversión. No puedo gustar, no puedo ver y no puedo entender ese amor del Señor hasta que reconozco mi condición de pecado y de muerte y que no tengo nada que pueda hacer o dar para estar bien con Dios o llegar a su presencia. Solamente a través de la obra de Cristo y creyendo en ese sacrificio que cuando lo hago de una forma entendida me lleva a mí a actuar diferente, porque alguien dio su vida por mí y alguien derramó su sangre por mí. Muy bien. Yo les hago llegar esa parte. Vamos a terminar aquí y continuamos entonces la próxima semana con la última parte del capítulo 3 y vamos a comenzar el capítulo 4 de Hechos. Ajá. Estamos, hombre. El micrófono está por allí. Ah, allí. Sí. Ajá. Así que mientras esa parte que estaba diciendo, que hoy día, ¿verdad?, quieren cambiar el evangelio, pintándolo un poquito más bonito, ¿verdad? Pero la palabra en Mateo 3, la primera instancia de la predicación, ¿verdad?, que se encuentra en el Nuevo Testamento. O sea, cuando se nos dice que la primera instancia de la predicación fue esto que dijo Juan: arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que la primera predicación que se hace en el Nuevo Testamento es eso mismo que estaba diciendo, arrepentido. No es verdad que acérquense para que su vida sea más bonita, para que todo vaya bien, sino que la primera predicación que se hace en el Nuevo Testamento es arrepentido. Dios. Es lo que estaba diciendo ahora. Amén. Y es importante que nosotros reconozcamos que nosotros seguimos el ejemplo de Cristo. A Cristo no le fue fácil. ¿Sabes qué? Y lo estuvimos compartiendo aquí. Después que Jesús hizo el milagro de los peces y el pan, a él lo fueron a buscar. Entonces cuando él va y los reta, que dice la palabra que muchos de ellos se dieron la vuelta y ya no le seguían. Porque si no me estás dando cosas materiales y me estás dando cosas que pueden ser de primera necesidad, si lo llamamos así, pues entonces aquí no hay negocio, no vale la pena. Y quiero dejarlo aquí porque lo que vamos a compartir hoy en la predicación abunda en esta parte, para que nosotros como creyentes lo tengamos entonces en buen contexto. Oramos. Gracias damos a ti, Padre Celestial, por la verdad de la palabra, por tu obra de misericordia, de bondad y de justicia para con nosotros. Gracias damos a ti, Padre Celestial, porque no tomaste en cuenta nuestra ignorancia, porque te plació a través de tu Espíritu redarguirnos, hacernos constar, hacernos entender nuestra condición de pecado, nuestra necesidad de llegar ante ti. Y a través de la obra de Cristo abriste la puerta al arrepentimiento y la puerta al perdón. Que en esta mañana podamos tener una conciencia clara de la obra que haces para con nosotros. En el nombre de Cristo, amén y amén.